La muerte del rey Herodes Agripa. Judea estaba gobernada por el nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa I, quien se opuso ferozmente a la iglesia primitiva. Incluso ordenó la ejecución del apóstol Santiago. Cuando las ciudades costeras de Tiro y Sidón lo enfurecieron en una disputa comercial, buscaron la paz, pues dependían de su territorio para abastecerse de alimentos. Se ganaron el favor de Blasto, asistente personal del rey, quien organizó una audiencia pública. El día señalado, Herodes apareció con relucientes vestiduras reales y se dirigió a la multitud desde su trono. Deseosos de complacerlo y asegurar sus provisiones, gritaron: «Esta es la voz de un Dios, no de un hombre». En lugar de rechazar esta alabanza, Herodes la recibió con agrado. Hechos 12, 20, 23 dice que en ese momento, un ángel del Señor lo hirió por negarse a dar gloria a Dios. Lo más inquietante de esta historia es que Herodes no murió instantáneamente. Su cuerpo fue consumido por gusanos, lo que le causó días de dolor insoportable. El historiador Josefo confirma el relato, describiendo 5 días de agonía antes de su muerte. La misma multitud que lo consideraba un dios observó con impotencia su muerte, un rey destrozado por el orgullo a la vista de todo su pueblo. La concubina del levita. En la época en que Israel no tenía rey, un levita viajó a Belén para traer de vuelta a su concubina, quien lo había abandonado. De regreso a la región montañosa de Efraín, se detuvieron en Gibea, ciudad benjamita, donde un anciano los invitó a alojarse en su casa. Mientras comían, una turba rodeó la casa, exigiendo que entregaran al huésped para humillarlo violentamente. El anfitrión les suplicó y desesperado les ofreció a su propia hija y a la concubina del levita. Cuando se negaron, el levita obligó a su concubina a salir. La violaron durante toda la noche y a la mañana siguiente se desplomó en la puerta. Al encontrarla inconsciente, el levita la montó en su burro y regresó a casa. Allí cortó su cuerpo en 12 pedazos y envió uno a cada tribu de Israel como un llamado a la guerra contra la tribu de Benjamín. Las tribus se reunieron y cuando Benjamín se negó a entregar a los culpables, la guerra civil casi los extingue. Jueces 19 la deja sin nombre ni justicia, víctima silenciosa de las horas más oscuras de Israel. Tamar y Amnón. En 2 Samuel 13, Amnón, el hijo mayor del rey David, se obsesionó con su media hermana Tamar, hermana de Absalón. Su primo Jonadab ideó un plan. Amnón fingió estar enfermo y le pidió a David que enviara a Tamar a preparar comida en su habitación. El plan funcionó. Tamar acudió voluntariamente amasando y horneando pan delante de él. Pero cuando le llevó la comida a la cama, él la agarró y le exigió que se acostara con él. Tamar le suplicó que no cometiera semejante desgracia e incluso le sugirió que le pidiera su mano al rey. Él se negó, la dominó y la obligó a acostarse con él. Después de terminar, la obsesión de Amnón se transformó instantáneamente en odio y la expulsó. Tamar rasgó su túnica, se echó ceniza sobre la cabeza y lloró públicamente de vergüenza. David se enfureció al oírlo, pero no hizo nada. Su hermano Absalón acogió a Tamar en su casa, esperando el momento oportuno. 2 años después, finalmente asesinó a Amnón en venganza. La bruja de Endor. En vísperas de la batalla contra los filisteos, el rey Saúl se enfrentó al silencio de Dios. Sin sueños, sin profetas, sin respuestas de las suertes sagradas. Desesperado recurrió a lo que había prohibido, la nigromancia. En esta historia, en 1 Samuel 28, Saúl viajó de noche disfrazado a Endor, donde una mujer practicaba en secreto el arte prohibido. Le pidió que llamara al profeta Samuel, quien había fallecido años antes. Al comenzar el ritual, gritó al ver a un anciano con túnica levantarse de la tierra. Saúl no podía verlo, pero oyó la voz de Samuel. El mensaje fue devastador. La voz decía que al día siguiente, Saúl y sus hijos estarían muertos e Israel caería. La profecía se cumplió. La batalla se cobró la vida de sus hijos y Saúl murió en el campo de batalla. Si fue realmente Samuel u otro espíritu sigue siendo un misterio. Pero su último acto traspasó la línea que Dios había trazado y marcó el final de su reinado de una manera impactante y brutal. Dios envía un espíritu mentiroso. El rey Acab de Israel planeó recuperar Ramot de Galaad de Siria y convenció al rey Josafat de Judá para que se uniera a él. Antes de ir a la guerra, Josafat insistió en que consultaran a los profetas de Dios. 400 profetas de la corte prometieron la victoria. Tras decirle a Acab exactamente lo que quería oír, Josafat insistió en que pidiera otra opinión. Acab mencionó a regañadientes a Micaías, un profeta al que admitió odiar por no haber predicho nunca nada bueno sobre él. Al ser llamado, Micaías reveló una visión aterradora. Dios ordenaba a un espíritu que infundiera mentiras en la boca de los profetas de Acab para engañar al rey. Micaías advirtió que los mensajes de los profetas eran un engaño. Aún así, Acab decidió ignorarlo, se disfrazó en la batalla y fue alcanzado por una flecha mortal.
La mentira que quería creer lo llevó exactamente a donde Dios dijo, a la muerte. El burro parlante de Balaam. En Números 22, Balaam era un adivino muy conocido en Mesopotamia, famoso por sus bendiciones y maldiciones. Cuando los israelitas acamparon cerca de Moab, el rey Balac temió que destruyeran su tierra, así que envió mensajeros con oro para pedirle a Balaam que los maldijera. Dios permitió que Balaam fuera, pero solo para pronunciar sus palabras. El adivino partió en su burro, pero Dios vio su corazón. Aunque Balaam afirmó obedecer, se sintió atraído por las recompensas y el honor de Balac, con la esperanza de beneficiarse de la misión. Para confrontarlo, Dios envió un ángel con una espada desenvainada para bloquear el camino. Balaam no pudo ver al ángel, pero su burro sí. 3 veces el animal intentó evitar el peligro. Se desvió hacia un campo, aplastó el pie de Balaam contra un muro y luego cayó al suelo. En cada ocasión, Balaam lo golpeó con furia. Entonces Dios permitió que el burro abriera la boca, y el animal le preguntó por qué lo golpeaba. Solo entonces Balaam abrió los ojos y vio al ángel listo para matarlo, y se dio cuenta de que su burro le había salvado la vida. El hombre, conocido por su perspicacia espiritual, había estado cegado por la avaricia hasta que Dios usó a la criatura más humilde para detenerlo. El profeta devorado por un león. En 1 Reyes 13, Dios envió a un profeta anónimo de Judá para confrontar al rey Jeroboam en Betel. El rey había erigido un altar pagano con un becerro, lo cual era una forma de idolatría. El profeta anunció el juicio de Dios y como señal el altar se partió. Cuando Jeroboam intentó arrestarlo, su mano se secó como castigo, pero sanó cuando el profeta oró por él. Para ponerlo aún más a prueba, Dios le había ordenado no comer ni beber en la tierra del rey, ni regresar por el mismo camino. Obedeció al emprender el camino de regreso a casa. Pero un anciano profeta de Betel oyó lo sucedido y lo encontró descansando bajo un árbol. Cuando el profeta más joven le explicó las instrucciones de Dios, el anciano mintió, afirmando que un ángel le había dicho que lo invitara a comer. El profeta más joven insensatamente le creyó. Mientras comían, Dios habló a través del anciano, condenándolo por desobediencia y declarando que moriría antes de llegar a casa. En el camino, un león lo mató. Pero no se comió el cuerpo ni lastimó al burro, que permanecieron allí junto al cadáver en una quietud escalofriante. Al oír la noticia, el anciano profeta se desesperó. Recuperó el cuerpo, lo enterró en su propia tumba y pidió ser enterrado a su lado. El hombre que lo engañó se convirtió en su doliente. Lot y sus hijas. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot huyó con sus 2 hijas y vivió aislado en una cueva de la montaña. Génesis 19:30-38. Su esposa ya había perecido, convertida en una estatua de sal por mirar atrás. Convencidas de que el mundo había llegado a su fin y la humanidad se enfrentaba a la extinción, las hijas idearon un plan desesperado para preservar su linaje. La primera noche, la hija mayor emborrachó a Lot y se acostó con él mientras estaba inconsciente. La noche siguiente, la hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. El hijo de la hija mayor se llamó Moab, que significa de padre. El hijo de la hija menor se llamó Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Estos niños se convirtieron en los antepasados de las naciones moabitas y amonitas, los futuros enemigos de Israel. El relato no registra juicio ni condena, solo los acontecimientos. En el silencio, la historia nos deja con una pregunta inquietante: si esto fue supervivencia, pecado o ambos. Y con esto concluyen algunas de las historias más perturbadoras de la Biblia. Si esto te ayudó a entender el lado más oscuro de las Escrituras, dale me gusta. Suscríbete para recibir más análisis sobre el cristianismo y activa la campana para no perderte lo que sigue.